las 9:18 de la mañana. Estamos en Sábado Santo conversando con el primer ministro Vicente Ceballos, que nos ha explicado la situación de la política sanitaria del gobierno frente a la crisis y de la población frente a la crisis del coronavirus. Había quedado pendiente, señor primer ministro, ese último punto antes de abordar los temas económicos, ¿no? Adelante, por favor, sobre las conferencias de prensa, si se mantienen este fin de semana o no. Sí, el día de ayer el señor presidente ha estado en Tumbes a hacer una visita de trabajo y allí ha dado la conferencia habitual del mediodía de cada día. El día de hoy entiendo también que va a hacer algunas visitas de trabajo y también compartirá desde el lugar donde se encuentre la conferencia. Y a efecto de ello también es un mecanismo donde oficializamos la información desde el gobierno y también transmitimos las acciones que se vienen implementando. Creo que en momentos críticos como los que estamos compartiendo es importante y necesaria la información oficial y cuál mejor aún si la hace el propio presidente de la República. Muchas gracias por su respuesta sobre temas sanitarios. Hablemos ahora sobre temas económicos, porque todos sabemos que la paralización de los ciudadanos ha traído consecuencias ya graves sobre nuestra economía. Todos estamos pensando en cómo vamos a recuperar nuestros trabajos y relanzar la producción de nuestro país. Para eso el gobierno comenzó con un plan que se llama Reactiva Perú, el más ambicioso plan, se dijo, en América Latina para el rescate de empresas, pero luego vinieron algunas críticas, por ejemplo, sobre el hecho de que este plan no beneficiara suficientemente a las micro y pequeñas empresas que no suelen obtener crédito en el sistema financiero. ¿Qué ajustes piensa usted que se han hecho o se deben hacer para que el plan Reactiva Perú permita efectivamente la reactivación de todas nuestras empresas, incluidas las micro y pequeñas? Ha sido el primer decreto legislativo que a razón de las facultades delegadas que nos ha dado el Congreso hemos emitido el día lunes. Que no se ponga en tela de juicio la disposición y voluntad que tiene el gobierno de llegar a los que menos tienen, sin embargo, tampoco descuidar lo que es la dinámica económica de nuestro país. Son 30.000 millones en los cuales el Estado participa como garante y la perspectiva es poder atender 350.000 empresas, ¿no? Y el objetivo es mantener la cadena de pagos, especialmente en el tema de insumos, de servicios y de planillas. Y aquí una particularidad es que tiene un carácter transversal, que va a comprometer o llegar a todos los sectores. Entiendo que en estas últimas horas algunos especialistas en materia económica han estado haciendo algunas observaciones, no críticas, observaciones que obviamente seguramente van a ser atendidas. Estamos pendientes aún de la reglamentación que en los próximos días debe emitirse y esperamos que allí puedan darse los correctivos que se ameriten, porque o sea hay críticas en todo sentido, ¿no? Y obviamente las críticas que pudieran darse obviamente van a ser tomadas con un espíritu constructivo. Y estos momentos, si bien reclaman una atención o una reacción de parte del Estado, pero también no podemos perder ese espíritu democrático de saber escuchar. Entre los que han formulado observaciones destaca, sobre todo que lo hizo aquí en RPP, el exministro Piero Gessi, que insistió en que el crédito formal no llegaba a cientos de miles de micro ni pequeñas empresas y que era necesario que las medidas de garantía financiera del Estado alcanzaran también a las cajas y a las financieras que suelen trabajar con las micro y pequeñas empresas. ¿Se va a hacer algo en este sentido? Sí, creo que la crítica también no solamente se quedaba en ello, sino que también sugería de que esta se extienda al 100%. Obviamente son observaciones técnicas que están siendo escuchadas. Estamos evaluando y contrastándolo porque esta medida del programa Reactiva Perú no ha sido una medida unilateral, es decir, la voluntad creo que no está en duda, sino ha sido consistenciada con el BCR. Y esta propuesta ha sido trabajada en las últimas semanas. Ahora, la propuesta que se ha alcanzado, obviamente, es nuestra mejor disposición. Sin embargo, hay algunas observaciones. A ver, ¿por qué no incorporar a las cajas que llegan directamente al pequeño o mediano empresario? Bueno, como le indicaba antes, todavía estamos pendientes de lo que es una reglamentación. Esperamos que las observaciones que sean necesarias puedan recogerse. Y obviamente las que son contrapuestas al espíritu o al sentido mismo que persigue la norma, definitivamente no. De acuerdo. Por otra parte, usted lo ha dicho hace pocos instantes, parte del plan Reactiva Perú está dirigido a
permitir que las planillas sean pagadas, es decir, que las empresas que no han tenido ingresos cuenten con respaldo del Estado para no perjudicar a sus trabajadores. La idea es naturalmente preservar el empleo y cuando no se puede, en el caso de los independientes o de los informales, se ha creado este bono de apoyo que nos ha dicho el presidente de la República que pronto será pagado en su segundo tramo de 380 soles. Sin embargo, hemos visto iniciativas respecto del empleo que van un poco a una línea contraria a esa, en particular a partir de una carta que se ha hecho pública de la CONFIEP dirigida al Ministerio de Trabajo solicitando una autorización para ceses colectivos de trabajadores sin autorización previa. Tengo entendido que se va a discutir eso en el Consejo Nacional del Trabajo hoy, pero su opinión como vocero del gobierno, señor Vicente Ceballos. Sí, la CONFIEP, a través de su presidenta, ha hecho llegar una carta al Ministerio de Trabajo. Nosotros como gobierno no estaríamos trabajando una disposición. Toda contingencia tiene que ser revisada y no puede ser tomada de manera ligera. Tenemos que actuar como gobierno de manera prudente y actuando con predictibilidad. Y a efecto de ello, hemos tomado nota de este documento. Obviamente es un punto de vista. Reitero una vez más, la política general de gobierno y especialmente la política laboral la decide el gobierno. El documento o los contenidos de dicho documento meramente es una propuesta que seguramente será atendida, pero no necesariamente recogida. Y acudir a ceses colectivos, que puede ser entendido y con la alta sensibilidad que vienen compartiendo los peruanos en estos momentos, es muy peligrosa. Pareciera ser que no se está entendiendo la dimensión de las circunstancias en las cuales nos estamos encontrando, porque ceses colectivos puede ser leído como despidos masivos. ¿Le conviene a esto al país en estos momentos ese tipo de medidas? Creo que como gobierno hemos dado claras muestras de respuestas prudentes y responsables. Reactiva Perú con 30.000 millones, Fondo de Apoyo Empresarial con 300 millones, subsidio del 35% para las planillas electrónicas con 600 millones. Estamos como gobierno respondiendo a esa situación crítica, sobre todo en el escenario social y económico. Ahora, el empresariado peruano, de una u otra manera, también tiene que sentirse comprometido con mayor sensibilidad y compromiso, pero sobre todo actuando con mucha prudencia. El empresariado que es bien diversificado, porque hemos visto algunas reacciones de empresarios contrarias a esa solicitud de la CONFIEP, ¿no? Pienso sobre todo en algunos dirigentes de la Sociedad Nacional de Industrias, pero no solamente. Otro de los aspectos que tienen que ver con las consecuencias económicas es cómo diseñar una salida progresiva de la cuarentena. Y digo progresiva por sectores productivos y por regiones geográficas de nuestro país. Son algunos funcionarios de su gobierno que han sostenido que se puede prever que algunas regiones donde hay poca o casi nada de contaminación puedan comenzar a recuperar el trabajo antes que otras. Lo mismo con algunos sectores productivos. Se dice, por ejemplo, que se podría estimular las empresas que llevan comida a las casas para evitar que los ciudadanos salgan a comprar. Y la fórmula que se ha usado, en vez de que 10 personas vayan a un mercado, es mejor que uno del mercado vaya a 10 familias. ¿Están trabajando ustedes en el gobierno para diseñar la activación de algunos sectores productivos antes que otros? Mire, es una pregunta que tiene múltiples respuestas, don Fernando. En principio ya veníamos trabajando particularmente, impulsando desde PSM 2 escenarios críticos. Primero, cómo reactivar el aparato económico productivo. Y lo segundo, cómo activar lo que es el propio sector público. Tampoco está al margen, ¿no? Son 2 escenarios que se vienen trabajando de manera articulada con los distintos sectores ministeriales. El otro aspecto es también, hablamos de tiempos y de gradualidad. En principio, parte de la actividad minera, y hay que decirlo con claridad, venía laborando. Y laborando dentro de condiciones muy rigurosas. Las disposiciones que se dieron es que tendrían que estar en total aislamiento, por no decir encapsuladas, es decir, que no haya ningún movimiento fuera de lo que es estos espacios. Se ha venido dando, y efectivamente tenemos algún contencioso porque hay gente que está internada más de 30 días. Estamos viendo una salida con protocolos bastante exigentes que se están cruzando entre el Ministerio del Interior, Defensa y el Ministerio de Salud. En el caso de lo que significa el aparato, la cadena productiva alimenticia, que nace desde el campo, o sea, eso no se ha suspendido. Obviamente tiene algunas limitaciones. Lo fuerte o lo grueso quizás que ha sido detenido es el aparato industrial.
de una u otra manera ya venimos trabajando algunos mecanismos para que de manera gradual vengan implementándose. Lo cierto, don Fernando, es que cuando volvamos a la normalidad no va a ser lo mismo. Definitivamente va a ser un país diferente, con estructuras diferentes, y que de una u otra manera también demanda del gobierno central en la toma de decisiones mucho tino y mucha prudencia, porque obviamente de por medio ya está el tema de salud, pero también la reactivación económica. Y bien lo ha enfatizado la ministra de Economía, ¿no? Tenemos dos fases para nuestro país. La primera fase es la fase de contención y la segunda fase es la fase de reactivación. Y estamos actuando con mucha cautela al reiterar en este concepto, porque mira, la reactivación no se va de un día para otro. Ya se vienen trabajando en algunos lineamientos de carácter general, consensuándolo con todos los actores posibles, porque estos son momentos en que reclaman una respuesta, no solo de gobierno, sino una respuesta de Estado, donde nadie puede sentirse excluido. Señor ministro, yo le ruego que nos acompañe durante un instante para una nueva pausa, después de la cual quisiera que hablemos de algunos temas institucionales y propiamente políticos que tienen que ver con las iniciativas que hay en el Congreso, con el calendario electoral que algunos quieren que se modifique y también con la situación en las cárceles. Hablaremos de esto con el primer ministro Vicente Ceballos después de una breve pausa.